todos, hola a todas, esto es Contingentes Innecesarios, el único podcast dedicado en exclusiva al cine español. Hoy en nuestra edición de Historia del Cine y las series españolas nos pasamos al terror. Por primera vez hablamos de dos películas de un director español muy importante para entender la evolución del género en los últimos 20 años. Jaume Balagueró. Contingentes Innecesarios, un podcast de cine con ñ, con Arturo Tena y José Antonio Cano. Una vez más seguimos aquí sin miedo. Arturo Tena, director de Cine con ñ, José Cano, redactor para no dormir. Hola, Cano. Susto o muerte. Y hoy además contamos con la presencia de Nana Medina, editora, montadora de Cine con ñ y experta del cine de género. Hola, Nana. Hola, ¿qué tal? Por fin. Bueno, esta nueva entrega dedicada al cine español clásico es posible gracias a Flixolé, tu plataforma de cine español de todos los tiempos, que estrena en streaming Darkness y Frágiles, la tercera y cuarta película de Jaume Balagueró, disponibles en la plataforma a partir del 14 de junio. Flixolé es la plataforma de streaming del cine español. Suscríbete ahora y ten acceso a un catálogo de más de 4.000 títulos de todas las épocas y géneros. Disfruta del cine de Berlanga, Buñuel, Bardem, Alex de la Iglesia o Alejandro Amenábar. Pruébalo gratis 14 días sin compromiso. Después, paga 3,99 euros al mes o 39,99 euros al año. Entra en flixolé.com para encontrar más información. El terror es un género que hemos tratado poco en este podcast, como ya sabéis si lo habéis escuchado alguna vez, pero que un director como Jaume Balagueró y dos películas tan importantes como fueron entonces Darkness y Frágiles nos dan la excusa perfecta para explayarnos un poco sobre su evolución y luego más en concreto sobre estas dos películas. Como siempre hacemos, es importante hablar de las películas, pero es casi igual de interesante o de algo que pueda aportar a las películas, hablar del contexto en el que se producen. Ya sabéis, las industrias culturales y sus procesos. Sí, porque tanto Darkness de 2002 y Frágiles de 2005 se estrenan a principios de la década de los 2000, que es un momento de mucho éxito, tanto fuera como dentro de España, para el terror de nuestro país. De hecho, las dos pelis están pensadas para el mercado internacional y con un reparto multinacional. Y son de hecho coproducciones, aunque España sea el socio mayoritario. Sí, a ver si os parece, vamos a ir un poco por orden, situándonos primero en la carrera del propio Balagueró y aprovechamos para hablar un poco de ese contexto. Para darte un poco ahí pie, Cano, Darkness se estrena en 2002 y en 2001 ya habíamos tenido una película muy importante para entender lo que es Darkness también, Los Otros, de Alejandro Amenábar. Pero Balagueró en realidad ya había empezado antes a hacer cine. Sí, de hecho Balagueró tiene varios cortometrajes de terror ya en los 90 y su ópera prima es del año 1999. Es una película de terror que no tuvo tanto éxito comercial como estas dos de las que vamos a hablar hoy, pero sí que llama la atención, ¿no? Aquí hay un autor novel que es un tipo que sabe lo que se está haciendo, ¿no? Y que de hecho Los Sin Nombre va a pasar por Sitges, va a pasar por el Fantasía de Montreal, va a tener muy buenas críticas. No vamos a detenernos mucho en ella, pero hay que mencionarla porque tiene elementos en común con Darkness y con Frágiles. Casi os diría que con mucho del cine posterior de Balagueró más suyo, más propio. Bueno, de hecho, hace unos años no se ha llegado a concretar, pero estuvo sobre la mesa la posibilidad de que Balagueró convirtiese Los Sin Nombre en una serie de televisión. Parece una niña de unos 6 años. Está metida en una especie de agujero. Quiero que la veas. Su hija está muerta. Usted lo sabe tan bien como yo. Mamá, soy yo. ¿Quién es usted? ¿Por qué hace esto? Mi hija está muerta. Los Sin Nombre, que acabáis de escuchar, es la historia de una madre, interpretada por Emma Vilarazau, la mítica actriz catalana, que, bueno, esta mujer hace 5 años perdió a su hija y un día recibe una llamada de teléfono y es de la niña fallecida. No es una historia de fantasmas exactamente, luego igual le hacemos un poco de spoiler. Se va por otro lado. Pero ya se tratan ahí temas sobre la familia, los cuidados, los niños que dan grima. Los niños que dan miedo, ¿no?
que son elementos que están en Darkness y que están en Frágiles y en muchísimas historias posteriores de Balagueró. Antes de Darkness también va a dirigir junto a Paco Plaza el documental de la primera edición de Operación Triunfo, OT, la película, que es la de Rosa de España, la de Bisbal, la de Chenoa. Escuchamos el tráiler, ¿no? No, yo creo que no hace falta, pero sí que es verdad que es una peli que ahí está, ¿no? Un documental que de repente, si a alguien le suena la palabra documental vinculada a Balagueró y a Plaza, igual algo de Rec o algo de alguna otra película le suena, ¿no? O sea que es una película que tiene su importancia también. Pero bueno, pasemos a Darkness. Sí, el tercer largometraje que dirige Balagueró, el segundo en solitario. Darkness es la primera de las dos que vamos a analizar hoy y bueno, él ya es un director que ha demostrado que sabe lo que se hace, ¿no? Es verdad que está empezando, que de momento pues solo tiene 2 largos, pero le dan una película con un presupuesto no espectacular, pero bastante importante para el cine español de la época y que llega en un momento en el que, como comentábamos antes, gracias a los otros, el terror español tiene una gran proyección internacional. Sí, esto se puede matizar, pero digamos que el éxito internacional de Amenábar va a permitir que se apueste por este género, menos mal, tanto dentro de España como de cara a las ventas, digamos. En parte esa puerta abierta viene del ciclo del 95-96, pues con El Día de la Bestia y Tesis, que son éxitos tanto de público como de crítica. Y no nos vamos a extender mucho, pero son entendidas como hitos frente a un cine español más mainstream que igual no había cuidado los géneros en la década anterior. Sí, ahí Àlex de la Iglesia y Amenábar son los primeros de una nueva generación de directores que irrumpe un poco, ¿no? de otra forma con respecto a los directores que venían de hacer cine en la transición y en los años 80, ¿no? Ellos tienen referentes internacionales, han visto películas de género, han visto cassettes, han participado de un tipo de cine diferente, ¿no? Y no les da miedo meterse de lleno en el terror o en otro tipo de películas para que les tomen en serio o para pensar que pueden tener una carrera en el cine español. De hecho, Balagueró, y lo ha dicho en numerosas ocasiones, en entrevistas, y luego incluso ha trabajado con él en alguna ocasión, se siente muy deudor del impacto que le causa sobre todo el primer cine de Àlex de la Iglesia. Y al mismo tiempo, en el panorama internacional, pues en esa época surge también la famosa moda de los slasher, ¿no? En Estados Unidos, que también tiene su eco en el cine español de la época. En resumen general, el cine de terror atrae a las nuevas generaciones a los cines y tanto en España como en el mercado anglosajón se toma buena nota de ello. Hemos evitado muy bien hablar de Tuno Negro. Bueno, así es como llegamos a Darkness, que claramente está pensada para un público anglosajón, ¿no? Un público internacional. Coproducen Miramax y Filmax en España, y Filmax, digamos que va a ser la empresa que va a apostar por Balagueró desde los sin nombre. Son 12 millones de presupuesto, que para España ya era mucho entonces, aunque ahora nos suena a más, ¿vale? Esto no me quiero deprimir, pero es así. Tiene un reparto internacional y es una película que suena así. ¿Desde cuándo te da miedo la oscuridad? No puedes imaginarte lo que es tenerle miedo a tu propio padre. Oigo cómo murmura. Hablan de nosotros. Diga. Te estamos mirando. ¿Qué está pasando en mi casa? Ojito al reparto de Darkness, ¿eh? Tenemos a Ian Glenn, actor escocés que muchos conoceréis por Juego de Tronos, Ser Jorah Mormont, y la sueca Lena Olin, el italiano Giancarlo Giannini, Fele Martínez, nuestro Fele Martínez, y Anna Paquin, que no sé nunca cómo bien se pronuncia, Anna Paquin. Bueno, estamos en 2002. Anna Paquin está empezando a ser como una de las estrellas jóvenes de Hollywood, porque 2 años antes protagonizó X-Men, ¿no? Y joder, qué viejos somos, ¿eh? Por X-Men lo dicen, ¿no? No, por el pelazo de Fele Martínez. Eso es un guiño de continuidad claramente con Tesis, aunque aquí lo gracioso tiene en realidad poco que ver con su personaje, porque sí, no, para nada, ¿no? En Tesis Fele Martínez era como el personaje, un poco el alivio de toda la tensión que se vivía en la película, y aquí tiene un perfil mucho más serio, novio, amigo, barra lo que lo queramos decir, del personaje de Paquin, que es Regina, ¿no? Y esto es, bueno, no es lo habitual para nada en Balagueró, pero Darkness tiene ese toque clásico de cierto tipo de cine de terror, que es el que el personaje y el punto de vista del público sea el de un adolescente. Un poco apuntando al público objetivo que podría tener la peli, ¿no? Aunque luego muchas expectativas que podamos tener
Sobre ellos se van subvirtiendo, poco a poco va avanzando la película. Y Darkness, en pocas palabras, es la historia de una familia que se muda a una casa en un país extranjero. Ellos entienden que son estadounidenses por un poco el contexto y lo que hablan, del origen, ¿no?, del padre. Por cierto, que no se llega a mencionar a qué país se han mudado en ningún momento. O sea, muchas reseñas asumen que es España porque se rodó aquí y además cuando aparece la ciudad es Barcelona claramente, ¿no? Y el noviete español, que sí es del sitio donde ellos se han mudado, pues es Fele Martínez, que es un actor español. Pero no tiene por qué ser España, no se llega a decir, y de hecho Giannini, que hace del abuelo, ¿no? Dentro de la película es el padre de Ian Glenn, pues es el origen de la familia, él es italiano. O sea, están como en el sur de Europa. Ese punto de partida de la típica mudanza a una casa bastante mal rollera, con una historia bastante chunga detrás y cuyos traumas pasados se trasladan a los nuevos habitantes, no puede ser más clásico de terror, y a todos nos suena pues como historias también del folclore, un poco como Amityville Horror, ¿no? Sí. Tenemos una familia que además en el imaginario del cine de Hollywood y por extensión en el de todo el mundo no puede ser más típico tópico, ¿no? Mamá, papá, hija adolescente rebelde y que se enfada mogollón por mudarse, y el niño pequeño que lo interpreta el actor Stefan Enkis, de padre sueco y madre española. Es de manual. Nos mudamos y empiezan a pasar cosas raras. Cosas que tienen que ver pues con alguna clase de ritual que ocurrió en el pasado de esa misma casa y que de alguna manera afecta al padre, a Mark, que bueno, que lo decíamos, lo hace Ian Glenn, que es un hombre además que va perdiendo como poco a poco la noción de la realidad. Si quiere, llame a la compañía eléctrica. Nada de eso. Aquí hay algo que no funciona. Ya hace 3 semanas que nos mudamos y cada día se va la luz. Parpadea. Como si cayera la tensión. No lo entiende. Yo en su lugar hablaría con los vecinos. Si es algo del suministro, también habrán notado algún problema. ¿Qué vecinos? Si no tenemos vecinos. Esto es una puta pesadilla. Oiga, cálmese. Yo he hecho lo que he podido. En otras palabras, ¡que me joda, no! ¡En mi propia casa y en mi cara! ¡Pues jódete tú! Y no me vas a sacar ni un céntimo. Ni un puto céntimo. La compañía de seguros me pagará igualmente. Dígaselo a ellos. Pero lo bueno y lo interesante es cómo decide contar este tópico Balagueró, ¿no? Tenemos este planteamiento, eminentemente clásico de terror, ni siquiera especialmente original para el momento en el que se rueda. Y profundiza también mucho sobre la maldad humana y los traumas heredados. Se puede leer como una pelea del padre, Ian Glenn, y la hija, contra la condena o el determinismo tanto familiar como de la presunta naturaleza humana malvada, ¿no? Pero eso se expresa a través de esa oscuridad de la casa y sus rincones que amenaza con directamente tragarse a los personajes. Esa sensación de amenaza dormida, de presión psicológica que va increciendo y en la que Balagueró, a pesar de que está aquí el comienzo de su carrera, ya tiene un gran dominio de los set piece interiores y de cuándo y cómo introducir estos momentos bien terroríficos. A esto contribuye el trabajo de 2 colaboradores habituales del director de Lleida, ¿no?, que lo han acompañado casi toda su carrera. Uno es Xavi Jiménez, el director de fotografía de Darkness, de Frágiles o de la mencionada Los Sin Nombres, y de hecho hace muy poquito han vuelto a colaborar en el Televisor, el episodio de Balagueró en la nueva Historias para no dormir, que ha salido en Prime. Y Jiménez es el que va a jugar todo el tiempo a través de la iluminación, ¿no?, con esos 2 conceptos, ¿no?, de contraponer la luz y la oscuridad. Y lo que significa en cada momento de la película, pues para el padre, ¿no?, para Mark, o para la protagonista, para Regina, o Paul, el hermano pequeño, que parece a veces que no está ahí, pero es un personaje importantísimo. Sí, se menciona durante la película que se han mudado a un sitio como más soleado, que es donde vivían antes, y se juega con ese contraste con el interior de la propia casa, con el porche, la entrada, como esos lugares que van funcionando como transición, ¿no? Y ahí los fundidos a negro también tienen una función narrativa muy evidente, pero es que además Jiménez te prepara para ellos con esa luz que hemos dicho, como que eso, que parece que se traga a los personajes, ¿no?, que los aísla, como le pasa al nieto o al abuelo en algún momento, ¿no? Está ahí toda esta sensación como de que la casa es como una especie de agujero negro prácticamente, ¿no? Sí, y el otro colaborador de Balagueró que resulta fundamental es Carles Cases, el compositor catalán, que ya se había encargado de la banda sonora de Los Sin Nombre, y que aquí crea otra diferente que está muy al servicio de esa atmósfera inquietante, ¿no? Es una banda sonora que se va enturbiando, como la imagen, que cada vez es más oscura conforme avanza la trama, pues la banda sonora igual. Pero bueno, que al final es un clásico porque es normal, ¿no? Los directores que pueden pues siempre tiran de profesionales en los que confían. Aquí el montaje es de Luis Lamadrid, que acaba de montar Venus también con este hombre, o montó Unboxing Ibai.
Vamos a escuchar la banda sonora de Darkness. Unboxing Ibai no lo ponemos, ¿no? No, antes de meternos a analizar el argumento y cómo combina con sobre todo el uso de la fotografía y la luz que mencionábamos antes, hay algo que quede por mencionar del equipo. Ya sabemos que es como la manera de hacer sindicalismo que tiene Cano. Bueno, el cine al final es un trabajo colectivo, ¿no? Y de hecho los directores como Balagueró lo saben perfectamente. De hecho, él, como muchos directores con ese sello de autor, le gusta escribir sus propios guiones, pero apoyarse en escritores que confíen. En Darkness tenemos a Miguel Tejada Flores, que también coescribió Beyond Reanimator, ¿no? Y un montón de cintas de terror. Y el otro muy interesante es Fernando de Felipe, en una de esas escasas incursiones en el cine, aparte de Palabras encadenadas o Raíces de sangre, que son películas de la misma época. De Felipe es un autor de la misma edad que Balagueró, se llevan un par de años, que durante los 80-90 él se da a conocer en el mundillo del cómic underground y de terror. Y así que ahí tenemos como esa idea generacional de esos autores nacidos en los últimos 60, primeros 70, que llegan ya en los 90, primeros 2000 a un estatus en el que ellos pueden hacer sus propias historias, en el cine español sobre todo, y ya tienen otros referentes, ya no tienen los complejos a lo mejor de generaciones anteriores, y no tienen miedo a beber del pulp. Igual Darkness no es lo más pulp que se nos puede ocurrir, pero bueno, es evidente que la carrera de Balagueró va a ser fundamental. Darkness gira en torno al miedo a la oscuridad. Y esa oscuridad, en realidad, es de la que somos capaces los seres humanos. Así que ahí está el juego, exterior luminoso, interior oscuro, la evolución de los personajes y que muchas veces sigamos al niño, a Paul, asustado por los rincones de la casa mientras también nosotros estamos muy asustados. La oscuridad debajo de la cama que se traga sus lápices o las habitaciones se lo tragan a él. Pero al final esa oscuridad no tiene un origen sobrenatural, sino meramente humano. Sí, fijaos que ahora vamos a hablar de Frágiles, pero lo que tienen en común Darkness y Los sin nombre es que la explicación final es relativamente racional, ¿no? Todo lo que pasa se puede explicar en términos del mundo real, aunque algunas situaciones pues se llevan al extremo para que den miedo, ¿no? En los objetivos del malo final o de los malos finales, no vamos a reventar mucho, son los mismos, ¿no? A partir de un niño o de varios niños, los seres como más inocentes que existen, queremos crear un ser humano malvado químicamente puro, ¿no? Que sea la maldad absoluta, destilada. Sí, en el caso de Darkness, literalmente, estamos aquí como bordeando el spoiler, como siempre, pero digamos que la oscuridad metafórica del ambiente habrá un momento en que se vuelva de alguna forma material, muy explícita, y veremos una sustancia que la condensa. Y ahora ha llegado el momento. Por fin va a nacer, sucia y perversa. Por favor, no. No te esfuerces, Regina. El juego ya ha empezado. Y será material también en las reacciones de los personajes. Aunque hay como un toque optimista, que como siempre en esta película está simbolizado pues, por un momento soleado, una imagen idílica de la casita en la que vive, de un diseño super yankee, pero que sabemos que es barcelonesa, iluminada por el sol. Y ahí se llega porque un personaje aplica la ciencia para salvar vidas, no para corromperlas. Sí, por no hacer spoiler de 5 o 6 películas del tirón, aunque tengan más de 20 años, en Los sin nombres pasa algo parecido. Una víctima es corrompida,
por una gente que tiene unas motivaciones que no son las de Darkness, ¿no? Podrían suceder en el mismo universo. Solo que en Darkness está todo mejor contado, ¿no? En el sentido que es la primera vez que Balagueró fabrica esa atmósfera que es la que expresa este tema. Por encima de la historia, ¿no? Que en otras manos podía haber sido pues una peli de sustos más anodina, ¿no? Un Historias de la Cripta descafeinado. Siempre a tope con Historias de la Cripta. Sí, claro, pero me refiero sin ningún problema, solo que sabéis lo que os digo de esas historias de terror con tono monocorde, ¿no? Que están incluso final moralizante, que son todas muy parecidas. Aquí todos esos mensajes sobre la maldad y la bondad humana pueden estar, sobre los miedos de la infancia, sobre todo es una película sobre cómo los miedos de la infancia llegan a la edad adulta. Todo eso está, pero no se expresan en voz alta, no hay un personaje que te lo cuente, aunque sí va a haber un discurso en el último tercio de peli en el que nos explican cosas, sino que es una mezcla de recursos audiovisuales, que para eso está el cine, que aunque el guión no sea sutil, lo que hace es contarte el tema a través de la atmósfera. Sí, por ahí también aparece una dimensión astral loscraniana de la que se habla durante la película, que es pues el tema del eclipse, ¿no? Curiosamente es algo que Balagueró ha recuperado en su última película hasta la fecha, Venus. Y bueno, son todo lecturas que revisten un terror clásico, pero que sobre todo acaban justificando pues un buen final, un final abierto y un final inquietante. Sí, yo creo que podemos cerrar con Darkness, con la reacción posterior que tuvo la película y su recibimiento, ¿no? Que a la película le fue bien. Sí, bastante. De hecho, en España tiene como más de 900.000 espectadores. Recauda más de 4 millones de euros, que no está nada mal, ¿no? Y si os parece poco, recordad que el cine era bastante más barato hace 22 años. Se va a estrenar en Estados Unidos, pero un poco más tarde, en 2004. Va a tener una muy buena distribución internacional. Estará también en Reino Unido. Y en total, en todo el mundo, va a sumar unos 34 millones de dólares, que al cambio de entonces está rozando los 40 millones de euros, ¿no? Había costado 12, así que está bastante bien, ¿no? Triplica la recaudación el presupuesto de la película. De crítica igual no tuvo tanto consenso. En España se estrenó en el Festival de Sitges, donde sí que recibe bastantes elogios, pero luego al llegar a la crítica más generalista, digamos, la tratan con un poquito de condescendencia, que bueno, que es como todavía se trataba entonces el género y como hoy todavía se trata en España. Y en Estados Unidos también se lleva algún palito, pero en general es bastante bien recibida y tiene éxito. El balance es positivo y eso abre la puerta a que Jaume Balagueró pueda rodar un cuarto largometraje, el tercero de ficción para él, y en la misma línea. Esto es aún más claro en su dimensión de expansión internacional, aunque la película tenga menos presupuesto que Darkness, y ya se mete de cabeza en el terreno de lo sobrenatural. La película se va a llamar Frágiles. Siento que haya sido todo tan precipitado. Una de las enfermeras nos dejó hace 2 días y sinceramente no creí que fuera a ser necesario sustituirla. ¿Cuántos niños quedan? Solo 8. Hoy están especialmente tranquilos. Hola. ¿Cómo estáis? Enfermos. ¿Cómo te llamas? Ándate con cuidado con esa niña. A veces es un poco difícil. Los cubos son para hablar con Charlotte. ¿Quién es Charlotte? Es diferente. Es mecánica. Aunque ya lo acabas de escuchar, vamos a entrar en materia de Frágiles, como siempre hacemos desde el argumento. La historia comienza con una enfermera, interpretada por Calista Flockhart, que llega a trabajar como sustituta de otra enfermera que ha renunciado en un antiguo hospital infantil en horas bajas. Allí empezará a trabajar con niños con dificultades respiratorias y pronto empezarán a pasar cosas raras en el hospital, que tiene una planta superior inutilizada. Como en Darkness, los niños parecen ser el objetivo de otros niños. Las coordenadas generales resultan como muy parecidas a las de la anterior película, ¿no? Pero hay una diferencia importante como en el punto de partida argumental. Ya no es una familia, ¿no? Sino que nos vamos a otro ambiente. Hay una mudanza al principio, eso es verdad, pero es un cambio de trabajo. Nos vamos a un hospital. Y ahí pues es la vida interna del hospital, con su jefa, sus compañeros, el médico. Es un ambiente distinto de socialización. De hecho, hay muchos niños, muchos adultos, pero no hay una relación familiar, ¿no? Y lo que sí se mantiene es esa idea del aislamiento. Estamos en una isla real, en este caso, que es la isla británica
protagonista de la isla de Wight, que como hemos dicho antes, bueno, Darkness tiene una ambientación como más europea. Se identifica Barcelona si la conoces, pero no te dicen exactamente dónde estamos. Frágiles te dice que estamos en Reino Unido y es un ambiente británico y se subraya mucho, ¿no? La lluvia, el frío, bueno, cuando conducen que van por el otro lado, van por la izquierda. Bueno, tenemos un reparto en el que hay dos actores principales que son norteamericanos, que es Calista Flockhart y Richard Roxburgh. Está por ahí Elena Anaya, que no es que sea hiperprotagonista, pero es un papel importante. Y luego el resto son todos actores británicos. Gemma Jones, Colin McFarlane, la niña Jasmine Murphy, todos locales. Sí, pero luego, como pasa también en Darkness, el equipo técnico y artístico que hay detrás es mucho español. En el guión, Balagueró pasa a coescribirlo con Jordi Galcerán, que es un veterano guionista y dramaturgo, que se ha prodigado luego mucho más en series y en cine. Y bueno, por no volver a hacer la lista del equipo, se puede decir que hay cambios, algunos cambios, música y otros departamentos, y hay un añadido clave en esta película que es el de los efectos especiales. En ese equipo, que igual os suena de algo, David Martí, Félix Vergés, Félix Cordón, Montse Ribé y Rafa Solorzano, que bueno, ganaron el Goya por Frágiles y luego han trabajado en muchísimas películas de impacto internacional. En la última, La Sociedad de la Nieve, por la que recibieron incluso nominaciones en Estados Unidos. Pero bueno, volviendo a la película, la historia arranca como un drama con un trauma detrás, ¿no? Sí, el personaje protagonista, que es el de Calista Flockhart, tiene una motivación personal por lo que va ocurriendo y en cómo se va introduciendo ella en ese hospital, el Mercy Falls, en el que está el objetivo final de trasladar a los niños. Pesa mucho, digamos, la dimensión emocional y el vínculo que ella, como enfermera, va creando con esos niños, con esos pacientes. Lo vamos a escuchar. ¿Has estado con tus papás? No tengo padres. Yo tampoco. Vaya, estos cubos deben de ser la monda para estar aquí sola jugando. No son para jugar. Pues ¿para qué son? Para hablar. ¿Con quién? Lo interesante de la peli, y lo que seguramente mejor hace aquí Balagueró, es introducirnos muy despacito en el terror. Empiezas con pequeños tintes, poco a poco, hasta que va increciendo y la bola del terror se hace más grande. El ritmo es parecido al de Darkness, aunque su dimensión de historia de fantasma malo es menos oscura, pero sí es como más emotiva, más bonita, ¿no? Se repite también, digamos, el esquema de la salvadora de los niños, como en Darkness, pero es verdad que el personaje de Flockhart tiene un punto más maduro que el de Packing. Su arco es más complejo, está más trabajado en sus sensaciones, tanto en guión como en montaje, música y fotografía, y eso hace que el tinte dramático de la historia sea reconocible y que tenga pues un mayor impacto. De hecho, el título de Frágiles va a tocar un poco esa sensibilidad. Sí, es interesante esto que dices de cómo se va metiendo el terror en la historia, porque creo que al final es uno de los grandes aciertos que tiene en general el cine de Balagueró, ¿no? Aunque parte de arquetipos de género muy claros, como hemos dicho antes, y puede que el guión y los diálogos a veces como que igual no son su fuerte, pero sabe meter todos esos elementos casi de novela clásica para que te olvides, ¿no?, de que lo son, ¿no? Como que al final te va introduciendo en estos arquetipos sin que te des cuenta y al final ahí consigue que domine el miedo y toque la tecla, ¿no? Sí, ahí creo que en general el acierto de Balagueró es también jugar pues con la expectativa de lo que podríamos llamar el mal, la amenaza casi demoníaca clásica del cine de terror, ¿no?, y su vinculación con el drama. En una dimensión sobrenatural mucho más clara que en Darkness, en el mal aparece algo con la que la película podría hasta vincularse con La abuela, ¿no?, de Paco Plaza. La dimensión de los cuidados, la dependencia, las necesidades y no de desprenderse de ella. Los fantasmas, el más allá, digamos, es un ente que es que no es malo y ya está, sino que tiene motivaciones humanas. Otra vez, el director crea un ser malvado, pero con cierto cuidado. Sí, vamos a escuchar una de esas explicaciones fantasmales de la película. ¿Sabe lo que es la vida, señorita Nichols? No es nada más que un viaje entre dos mundos. El nuestro, el mundo de los vivos, y el mundo de aquellos que han muerto. ¿Sabe? Estos dos mundos están separados.
Los que estamos en este no podemos ver el otro por mucho que lo deseemos. No es para nosotros, aún no. Pero hay personas que cuando se están acercando a ese otro mundo son capaces de entrever cosas de él que se han quedado demasiado cerca de este. Está claro que Balagueró sabe que ahí está un poco el éxito de lo que esté pasando en la película, tanto a nivel dramático como terrorífico, y se concentra mucho en ello, hasta que cosas como las interacciones internas entre los personajes, que igual en algunas secuencias se podría discutir si funcionan o no, dan un poco más igual, ¿no? Al final, como hemos dicho, cuando estás cocinando todo eso, que tiene poco de jumpscare, que tiene poco de querer llegar al susto fácil, ¿no? Al final la llegada de los momentos de impacto y la dimensión como que tiene la película, al final como muy física y corpórea, cogen como mucho más fuerza. Porque el título de Frágiles, antes decía Nana que el título de Frágiles lleva como una dimensión como más de sensibilidad, ¿no? De que tiene la película, que es verdad, pero también hace referencia como a esa parte del cuerpo, ¿no? A los huesos y a cómo se pueden quebrar, ¿no? Cuando aparece esa parte más física y más concreta en la película, la verdad es que impacta de otra forma. Incluso con esos primeros planos, sin hacer mucho spoiler, pero creo que lo podemos hablar. El final diría que es algo peor que el de Darkness, menos sugestivo, pero se le da un cierre digno y sobre todo a la parte dramática se le da muy buen cierre, pero sobre todo tiene un impacto muy fuerte el tercio final de la película. Es que no queremos hacer mucho spoiler por si alguien no la ha visto, porque al final no son pelis tan conocidas como REC, así que hay gente que no las ha visto. Pero podemos hablar, o a mí toda la película me sugiere un síndrome de Munchausen, ¿no? Del cuidador, abusador al mismo tiempo y todo esto. Y también, Cano, me alegro de que hayas hablado de REC, porque todo esto nos puede llevar hasta esta famosísima peli, ¿no? Porque una tal Niña Medeiros de repente como que viene a la mente en según qué secuencias de Frágiles. Por cerrar un poquito el repaso de la peli y poner el lazo con la carrera de Balagueró, la película se estrena en el Festival de Venecia en septiembre de 2005, llega a España en octubre, tiene 2 nominaciones a los Goya, gana 1, del de mejores efectos especiales, pero no le va tan bien en taquilla como a Darkness, sobre todo fuera, ¿no? Pese a que los números tampoco son catastróficos ni mucho menos, en España suma unos 3 millones de euros de recaudación y fuera hace un poco más del doble, unos 6,5 millones de dólares. La sensación después es que no ha estado a la altura de las expectativas comerciales. Sí, aunque es verdad que a nivel de crítica en Estados Unidos tampoco le va del todo mal, se percibe como una película como más de drama que de terror y esa mezcla igual le acaba perjudicando un poco a la hora de llegar como a su público objetivo, ¿no? Pero si vamos un poco al post-Frágiles, ¿no? A lo que pasó después, ya sabemos que lo que hizo Balagueró fue la saga de REC. La pregunta es ahí un poco cómo impactó este trabajo en una de las sagas más exitosas y largas de la historia del cine español, con permiso de Santiago Segura. El primer impacto es que Balagueró vuelve a casa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Después de estas 2 aventuras de gran presupuesto, pues se viene a rodar otra vez a España, se junta con su amigo Paco Plaza, con su bro, ¿no? Y le plantean un proyecto a Filmax que es muchísimo más pequeño. O sea, estamos hablando de películas de 12 o 10 u 8 millones de euros y REC la ruedan con 1 millón de euros, ¿no? Él viene de hacer películas muchísimo más grandes. Y esto a nivel argumental también se traduce en que REC es la historia, REC la original, la 1, es de una comunidad de vecinos y un edificio de estos antiguos de un barrio de Barcelona. O sea, el componente costumbrista español está muy presente en toda la película. Sí, REC 1, por cierto, que podéis ver en Flixolé también. Lo que está claro ahí es que, ya sea por necesidad o por realmente una voluntad muy grande detrás, Balagueró se recoge, entre comillas, y se junta con Plaza, que al final ese grupillo, ¿no? Esa gente con la que había coincidido en festivales como Sitges, la Semana de Cine Fantástico en San Sebastián, es decir, toda esa base de seguidores también de género que ha sido una cantera muy importante en el cine español, funciona para volver a juntarse y hacer algo que les apetece hacer, ¿no? A ver, yo también creo que hay una parte de querer soltarse, ¿no? Y desmelenarse, de querer pasarlo bien, en confianza, que viene también de estas películas más medidas. Y luego, obviamente, el hecho de pasar del cine de fantasmas y familiar a un falso reportaje como REC. Es decir, yo creo que justo después de Darkness y Frágiles hay una ruptura clara con REC, que supuso además una explosión enorme e inesperada para todos los que estuvieron implicados en ella.
aunque es evidente que motivos como los del monstruo final o la predilección de Balagueró y Plaza por los pasillos y el arriba y abajo de los pisos se repita, sobre todo con respecto a Frágiles. Sí, por resumir un poco, por acabar, el efecto de Darnes y Frágiles al final en la carrera de Balagueró es ver que es un director que es capaz de manejar un gran presupuesto a nivel de producción y en proyectos con proyección internacional, ¿no? Se ve que él tiene esa capacidad, que al final pues, puede ser un gran director y no tenerla, ¿no? Y demuestra que es capaz de sacarlos adelante perfectamente. Y bueno, pues en su carrera volverá a aparecer este componente, ¿no? Va a estar Musa en 2017 o Way Down, es una gran producción internacional y no es una película de terror en este caso. De hecho, es su película, quitando OT, la película más alejada de este género. Sí, total. Hasta llegar a Venus, que además, por cierto, como todas las películas de Balagueró menos Way Down, está protagonizada por una mujer. Sí, hay una lectura muy interesante que se puede hacer tanto de Darnes como Frágiles y ver cómo eso en realidad se ha recuperado más a nivel de producción que a nivel fílmico, ¿no? O argumental o incluso estilístico. En fin, no hay tiempo para más Balagueró. Por aquí os recordamos que tenéis tanto Darnes como Frágiles disponibles desde ya en Flixolé y que nosotros volveremos muy pronto para seguir comentando cine español.